Vamos a continuar ahora con el análisis de los principios procesales del amparo en el marco del derecho comparado. Aquí simplemente se les indica a modo ejemplificativo las constituciones que han establecido expresamente principios procesales en el texto constitucional. Cabe señalar que ellos son Colombia, Venezuela y Ecuador. Fundamentalmente nos vamos a detener en el artículo 86 de la Constitución de Colombia, que establece, ¿no es cierto?, tres cuestiones. Uno, el procedimiento preferente, la característica de que la acción de amparo es un proceso sumario, es decir, le está dando una tendencia o una caracterización de carácter de celeridad y brevedad al proceso de amparo. Y luego se establece también la protección inmediata como en otras de las características que se advierte de este artículo 86 de la Constitución de Colombia. A su vez, también la Constitución de Colombia, miren ustedes en orden a la celeridad, lo que establece en el tercer párrafo del artículo 86, dice, en ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. ¿No? Para que miren ustedes el nivel de celeridad. En orden a la regulación infraconstitucional, no nos vamos a detener tanto en el análisis de los textos constitucionales que reconocen los principios constitucionales, sino que vamos a avanzar más concretamente en la normativa legal que así lo establece. Ahí tienen una línea del tiempo en donde están los tres códigos procesales constitucionales que se han dictado hasta el momento, que son el de Tucumán, que ya estuvimos analizando recién, el Código Procesal Constitucional del Perú, que es del año 2004, y en el año 2012 el Código Procesal Constitucional de Bolivia, o mejor dicho, del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene una serie de notas bastante interesantes este Código Procesal Constitucional de Bolivia, pero bueno, ahora nos vamos a detener en el análisis exclusivamente de los aspectos vinculados a los principios procesales. Vamos a, en primer término, indicar cuáles son los principios procesales que cada uno de estos dos códigos establecen y luego vamos a hacer un análisis de alguno de ellos en forma global e integral. Entonces, por el lado de Perú, los principios procesales que se reconocen son dirección judicial del proceso, gratuidad en la acción del demandante, economía, inmediación y socialización procesales. Por su parte, en Bolivia se habla de la celeridad, de la conservación de la norma, de la dirección del proceso, del impulso de oficio, el no formalismo, concentración, motivación y comprensión efectiva. Estos son entonces los principios que surgen del Código Procesal Constitucional del Perú y del Código Procesal Constitucional de Bolivia. Ahora bien, en líneas generales, tomando, ¿no es cierto?, una visión más amplia de estos códigos también, podemos señalar como que los principios rectores del proceso de amparo son los que están señalados aquí en esta firma. El de la celeridad, la dirección judicial del proceso, el impulso procesal de oficio, el trámite prioritario, la gratuidad en la actuación del amparista, la economía procesal, el principio pro actionis o pro homine y el principio de la subsanación de los defectos de la demanda. Esto podríamos señalar como justamente los principios rectores. Estos son los que ahora vamos a hacer un pequeño análisis de alguno de ellos en los minutos que nos quedan. El primero que vamos a ocuparnos va a ser el de la dirección judicial del proceso. Me parece muy gráfico, ¿no es cierto?, la fotografía que se consigna en esta filmina. Allí no se encuentra un juez sentado en el respaldar de su sillón viendo equidistante a las partes, sino que se lo muestra el juez como inclinado hacia adelante, prestando especial atención, especial oído a lo que allí está sucediendo. Esa es, en definitiva, la idea que se quiere señalar principalmente con este concepto de dirección judicial del proceso. Aquí existe, en alguna medida, una discusión muy importante que ustedes ya deben conocer entre las dos grandes corrientes procesales de los últimos tiempos, que son el garantismo y el activismo. La posición garantista, en línea general, habla del juez en una situación equidistante de las partes, y el activismo habla de un rol
más vinculado con el proceso, en donde el juez lo dirige, interviene, participa con distintos niveles de significación. Ese activismo procesal tiene muchas dimensiones, como ustedes supongo que ya tienen conocimiento al respecto por el estudio en derecho procesal. Pero el activismo al que estamos hablando en el marco del derecho procesal constitucional es un activismo fundado en normas. Es decir, los códigos procesal constitucional de Perú, de Bolivia y de Tucumán expresamente han establecido determinadas posibilidades que podemos incluirlas dentro de ese activismo en el ejercicio de la función jurisdiccional, en donde aparece que esta dirección judicial del proceso se encuentra encaminada con determinados carriles. Si ustedes, les voy a pedir a algunos de ustedes, Andrés, podés leer por favor lo que dice la Filmina, que lo que dice ahí la Filmina digamos, un resumen, no es un resumen, sino que es un párrafo de lo que un doctrinario del derecho procesal constitucional como Álvaro Machego ha escrito, ¿no es cierto? Y resumen muy claramente la idea de lo que se pretende cuando hablamos de elección judicial del proceso. Te escucho, Andrés. La jurisdicción constitucional del amparo no actúa ni puede actuar como un órgano neutro, sino, por el contrario, como el principal promotor de la tutela protectora de los derechos humanos afectados. Bueno, muchas gracias. Entonces, advierten ustedes cómo se está dejando de lado la idea del neutro. Cuando dice neutro, está hablando del garantismo, en definitiva, que espera que dicen las partes, lo que dice una parte le corre tras la otra parte y así sucesivamente hasta que en algún momento toman la decisión. Aquí, el motor de la tutela protectora está, ¿no es cierto?, en cabeza del juez para obtener la verdad real, para obtener la efectiva protección de los derechos humanos afectados. Miren ustedes en los ámbitos en donde se muestra ese activismo procesal, esa dirección judicial en el proceso por parte del juez, en el Código Procesal Constitucional del Perú. Miren ustedes cómo se la encuentra manifestado en estos primeros 3 artículos muy expresos. Uno, se fija que la actuación, ¿no es cierto?, el auto de saneamiento y otorgar el plazo para la subsanación de los defectos de relación jurídica, se lo incluye, ¿no es cierto?, dentro de la facultad de la dirección del proceso. También está vinculado con la posibilidad de realizar actuaciones procesales sin notificación a las partes. Tiene que haber una posterior notificación, por supuesto, pero atento a la premura, a la necesidad de su ejecución y de su aplicación, se lo hace sin esperar, ¿no es cierto?, la notificación y el cumplimiento de los plazos para que esa resolución quede firme. Y después también la potestad de acumulación de procesos, que lo puede hacer de oficio. Estos son los que se manifiestan principalmente en el Código Procesal Constitucional del Perú. Por su parte, en el Código Procesal Constitucional de Tucumán, ya lo vimos, ¿no es cierto?, que estaba dada fundamentalmente en el aspecto para poder dictar en las medidas cautelares, únicamente está previsto, en donde las puede dictar de oficio, en cualquier estado del proceso, e incluso una medida de no innovar. En donde en el resto del funcionamiento de la dirección judicial del proceso por parte del juez en el proceso de amparo en el marco del Código Procesal Constitucional de Tucumán, se siguen los parámetros fundamentalmente del garantismo, es decir, un juez imparcial. La única potestad que sale en alguna medida es de aquí de las medidas cautelares y obviamente también la de la subsanación de los procesos, pero la que con mayor énfasis actúa es justamente la posibilidad de dictar medidas cautelares de oficio, ¿no?, de oficio. Por su parte, el Código Procesal Constitucional de Bolivia establece una serie también de facultades oficiosas que están vinculadas a las medidas cautelares, también en una potestad sancionatoria en casos de incumplimiento, que es bastante interesante tenerlo en cuenta eso, y también procede a los fines de conducir la intervención de las partes al establecer los actos correctivos. De tal modo entonces que es bastante, digamos, acotado también este activismo, esta tradición judicial del proceso que tienen en el Código Procesal Constitucional de Bolivia, en donde aparece, ¿no es cierto?, nuevamente como
el aspecto más significativo de esta actividad activista es en las facultades oficiosas en materia de medidas cautelares. Luego lo encontramos en otras jurisdicciones, encontramos también normativas vinculadas a la posibilidad de estas actividades oficiosas y seguimos, ¿no es cierto?, obviamente en el marco de las medidas cautelares. En Salvador, Paraguay, Colombia y Nicaragua también se permite esta actuación de oficio por parte de los jueces para la suspensión del acto lesivo o el dictado de medidas cautelares protectoras de los derechos. De tal manera entonces que existe una tendencia casi muy general en donde advierten ustedes que lo establece Tucumán, lo establece Perú, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Colombia, Nicaragua, en donde se admite la posibilidad del dictado de medidas cautelares de oficio por parte de los jueces. En la Argentina esto no es posible, los jueces no pueden disponer medidas cautelares de oficio, sino que requieren pedido de parte. Lo que sí se ha avanzado a nivel de la jurisdicción argentina es que los jueces pueden, al establecer la medida cautelar, pueden morigerar sus efectos o, digamos, pueden encauzar la medida cautelar fijándole plazos, fijándole en algún otro tipo de delimitaciones y no hacer lugar a lo que se pide o rechazarlo, sino que se lo pueden, digamos, en la actualidad directamente los jueces, en las medidas cautelares solicitadas, las dictan fijando los parámetros dentro de los cuales las mismas deben ser cumplidas, que no necesariamente es la misma redacción que tienen cuando lo pedido por la parte. Piensen ustedes en un proceso civil en donde se solicita un embargo preventivo por la suma de 100.000 pesos. El juez, cuando otorga, da lugar a la medida cautelar, liberará un oficio para que se trabe embargo hasta la suma de 100.000 pesos. Nunca va a fijar un monto menor ni un monto mayor dentro del marco de los procesos civiles. En cambio, en los procesos constitucionales sí hay una actividad, obviamente que no van a tener una cautelar que diga que se hable un embargo por 100.000 pesos en el marco de un proceso de amparo, sino que las medidas cautelares en el proceso de amparo están vinculadas con la salvaguarda de los derechos constitucionales en la medida que se establezcan, ¿no es cierto?, el levantamiento de clausuras, el otorgamiento de determinadas prestaciones médicas y algunas otras medidas respecto a otros temas vinculados a la educación o vinculados a la libertad de tránsito, etc. Entonces, la posibilidad de los jueces en el trabajo en las medidas cautelares a nivel nacional ha llevado a que la petición, si se admite la cautelar, pero se hace el diseño de su coartura, es realizado por el juez, no necesariamente siguiendo estrictamente o en forma lineal y de copia textual de lo peticionado por la parte en la cautela. ¿Estamos? Después también existe, ¿no es cierto?, como otro de los principios procesales, el impulso procesal de oficio. En su oportunidad, llevé a cabo una actividad de relevamiento de los procesos judiciales en Córdoba, en donde uno de los criterios a analizar fue si el impulso que tenían las causas en función de que se tratara de procesos desarrollados con impulso dispositivo, que eran los que estaban dados en los juzgados civiles, o un impulso de oficio como el que se planteaba en los procesos en la instancia laboral y en la instancia, en la jurisdicción laboral y en la jurisdicción de competencia penal. Allí se pudo observar, ¿no es cierto?, que es mayor el nivel de desarrollo de las causas que se terminan cuando hay impulso de oficio que cuando hay impulso de dispositivo. Miren ustedes aquí, los porcentajes son 81% y 67%. Cabe señalar en ese sentido que cuando se realizó este relevamiento, no regía la ley por el cual se estableció la jurisdicción de las cámaras contencioso-administrativas en todas las causas de amparo cuando el legitimado pasivo fuera el Estado provincial, o municipal, o comunal con la modificación posterior.
Entonces, todos los procesos, no importa si el legitimado activo era un particular o el Estado, se tramitaban en ese momento en la competencia civil, en la competencia laboral y en la competencia penal. Atento también a las características de cada uno de esos procesos. En los procesos civiles existía la posibilidad, ¿no es cierto?, más fácil de retiro de los expedientes, con lo cual el acceso a los expedientes era un poquito más complejo. De tal modo entonces que si hubiéramos tenido un acceso al mismo nivel de causas, este porcentaje del impulso dispositivo respecto del dictado de sentencias terminadas en primera instancia, o sea, con sentencia en primera instancia o con un acuerdo homologatorio, no hubiera sido menor al que aquí encontramos del 67%. Pero más allá de eso, y con las causas que se verificaron en su momento, el impulso de oficio advierte que se obtiene un mayor porcentaje de causas que tienen sentencia judicial en esa primera instancia en el periodo en que se realizó ¿cómo se llama?, el relevamiento, que fueron 2 años y con una extensión, digamos, de análisis del estado de las causas de 3 años. Es decir, las causas que se iniciaron en el 17, en el 2007 en su momento, se verificó su estado procesal hasta el año 2009. Bueno. Advierten entonces que los otros principios que corresponde analizar son el trámite prioritario, subsanación, gratuidad, economía procesal y principio pro acciones o pro. Con respecto al trámite prioritario ya les he explicado, la subsanación también, la gratuidad también ya se lo he explicado, la economía procesal no requiere mayores consideraciones. Lo que sí me quiero detener un poquito, unos minutos, es aquí en este principio pro homine o pro acción. El proceso de amparo es un proceso de salvaguarda de derechos constitucionales. Si lo que se encuentra protegido son estos derechos constitucionales que, en función de lo establecido en los dos casos fundantes como CIR y COT, en donde se señala muy claramente que debe existir una reparación urgente, una reparación pronta, una reparación, no utilizo la palabra eficaz, pero habla, ¿no es cierto?, que debe existir una respuesta por parte de la jurisdicción frente a la existencia de actos vulnerativos de los derechos constitucionales, indudablemente que estamos en presencia de una acción que está dotada, ¿no es cierto?, de la defensa de los derechos fundamentales. Entonces debemos tener una visión en favor de su viabilidad, en favor de su tramitación, no necesariamente en favor de su admisión en la sentencia de fondo. La sentencia de fondo procederá o no procederá en función del cumplimiento de las causales de procedencia. De ninguna manera este principio, ¿no es cierto?, crea en favor del amparista al momento de la sentencia, sino que lo que se está planteando como principio pro acciones es que frente a dudas se esté en favor de la tramitación y no en favor de su rechazo, en favor de la subsanación y no en favor de su rechazo in limine. Es decir, estos son los principios que inciden en la tramitación, ¿no es cierto?, de la acción de amparo. Entonces, estos son en definitiva los conceptos principales que les quiero desarrollar en la clase de hoy respecto de los principios procesales del amparo. Y bueno, quedo, ¿no es cierto?, ahora a las preguntas que ustedes me quieran hacer.